Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia, por su presencia en esta segunda sesión del Diplomado en Derecho Penal Electoral. Vamos a culminar el módulo correspondiente a la relación o la interrelación entre la democracia y el derecho penal, ¿no? Ayer comentaba la idea de la norma penal, los elementos de la norma penal o de los tipos penales, y su relación con la democracia. Y decía, es un estándar, ¿no? O sea, la democracia tendría que ser idealmente un estándar para saber si la norma es o no democrática, ¿no? Pareciera como tautológico decir, ok, la democracia es estándar para saber si la norma es democrática o no, como. Pero ya dijimos, había una serie de principios a partir de los cuales tendríamos que entender la democracia, que no son solo procedimientos. Entonces, vamos a continuar con eso, pero hoy vamos a hablar del derecho electoral, ¿no? De cómo se ha construido tanto legislativa como jurisdiccionalmente, cuáles son sus elementos, cuáles son sus alcances, y a partir de ahí, ayer nos planteaban un cuestionamiento que tenía que ver con, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué si ya existe un régimen sancionador administrativo electoral? ¿Por qué también incluir un capítulo o por qué también incluir en la dimensión del poder punitivo del Estado el castigo, digamos, penal, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que vamos a continuar con esta discusión, pero el día de ayer comentábamos esto relativo a los bienes jurídicos tutelados, ¿no? ¿Qué es lo que protege el derecho penal? Ya habíamos hablado de esta cuestión relativa a los bienes jurídicos, ¿no? Tutelados en general, como aquello que se protege. Decíamos que no había en esto nada lógico necesariamente en cuanto hacia el contenido de la norma penal, por qué no es una norma de derecho administrativo, por qué hay conductas que se criminalizan, otras que se descriminalizan, y entonces ahí había otros elementos, ¿no? Pero bueno, propiamente ya hablando del derecho electoral, voy a compartir aquí una presentación. Ay, permítanme, porque no la veo aquí, no la veo en mi monitor. Y disculpen un poquito la tardanza, vengo saliendo de otra capacitación a un partido político. Nada más que no me aparece la presentación de PowerPoint por alguna razón. Entonces, déjenme, estoy haciendo lo posible para poder compartirlo, ¿no? Normalmente ya entramos aquí a la clase y yo ya tengo todo listo, pero les digo, como venía de otra actividad, entonces aquí está ya. Ok, entonces con eso voy a guiar la sesión de hoy. Entonces, vamos a esto, ¿no? La democracia, de acuerdo con los elementos que habíamos definido ayer, dijimos, es un estándar, ¿no? Cuando un juzgador, perdón, voy a estar tomando agua porque ya ahorita tanto hablar ya la garganta ya la traigo un poquito irritada, un poquito lastimada. Decía, cuando hablamos de democracia, no solo hablamos de procedimientos, los procedimientos importan, desde luego, las leyes importan, las instituciones importan, inclusive, tanto hoy como mañana, mañana de manera más particularizada, pormenorizada, van a ver la estructura, ¿no?, de las autoridades electorales, se van a referir a algunas de las reformas, yo solo daré algunas generalidades con relación a ellas, para ir centrándolo en esta idea de los bienes jurídicos tutelados, que es lo que me interesa en la clase de hoy, ¿no? O sea, si vamos viendo cuáles son los principios que rigen los procedimientos electorales, pues veremos entonces cuáles son los bienes jurídicos tutelados para efecto de la norma penal y veremos también estos efectos que yo decía el día de ayer de si es derecho administrativo, si es derecho electoral, administrativo electoral si quieren, ¿no? Si es derecho electoral en estricto sentido o derecho penal y cómo cada una tiene distintas consecuencias, distintas características, aunque sea parte de la tutela, digamos, de la tutela electoral, ¿no? Que cuida el derecho electoral, que busca el derecho electoral como materia, ¿no? Son normas, desde luego, resoluciones, principios, o sea, no es nada más la esfera normativa, instituciones
que velan por que los derechos político-electorales, las contiendas electorales, pero hago énfasis en los derechos político-electorales y veremos algunas de las manifestaciones de estos para efectos de lo penal, aunque ayer ya había referido algo con relación al voto de las personas privadas de la libertad, ¿no? La idea de quienes se separan del todo social y que no pueden deliberar en torno a y entonces no pueden votar. Pero bueno, el chiste es derechos político-electorales, que no son solo elecciones, ¿no? Son derechos a aportar una credencial, derechos, desde luego, sí, estrictamente electorales, como es la representación efectiva, ya lo iremos viendo todavía con esta lámina, a participar por cargos, desde luego, pero también a, digamos, que se reconozca dentro de la esfera pública la legitimidad de una serie de pretensiones, ¿no? Bueno, pero decía, los derechos democráticos o lo democrático no solo se vislumbra en la parte normativa, en la parte institucional, ¿no? Es una premisa, es un fundamento de ser, un fundamento deontológico, y entonces que marca como la ruta, el quehacer de autoridades en sus interacciones, de las autoridades para con la ciudadanía y para la ciudadanía entre sí, ¿no? El quehacer de las distintas relaciones sociales, ¿no? Y entonces las relaciones sociales democráticas serán aquellas que procuren, desde luego, que haya una cierta o que prevalezca la horizontalidad, que prevalezca el diálogo, el reconocimiento a las y los otros, ¿no? Les otros. Entonces, esto como elemento fundamental, que además guía el actuar de las autoridades, como decía, ¿no? No es nada más, insisto, que haya procedimientos, que haya división de poderes, que haya limitación al poder, que haya rendición de cuentas, como este tipo de ejercicios que son importantes, ¿no? Sino que también en la propia justificación, en la propia acción de las autoridades será democráticas en tanto que reconozca cuál es el papel que juega la ciudadanía, cómo se justifican sus decisiones, sus resoluciones, cómo ejerce el poder, y decía yo ayer, ¿no? El poder punitivo, el ejercicio del poder punitivo es el elemento sine qua non para valorar si estamos ante una sociedad democrática o no, por las justificaciones que hace a quiénes y por qué se criminaliza y mediante qué instrumentos se reprime, ¿no? Entonces, ahí vemos también o vimos distintas escuelas con relación a la criminalidad, pero distintos usos de la misma, ¿no? Con ello, también quiero decir que en el uso y abuso, así, del derecho penal, pues hemos visto las prácticas más represivas, más autoritarias, aún en democracias, ¿no? Aún en democracias procedimentales. Por eso es ampliar la cuestión a la norma penal democrática. Y hoy veremos entonces cómo la norma penal democrática, dando por sentado que la norma penal es democrática, no es algo que podamos dar por sentado, pero sí cuando se trata de los procedimientos electorales, y ya iremos viendo por qué, ¿no? No toda norma penal, a ver, esto es importante que lo digan, que un sistema penal sea en muchas de sus manifestaciones antidemocrático o que hay instituciones que sean antidemocráticas, ya dije prisión preventiva, ya dije arraigo y cuáles son sus alcances, ya dije el régimen en general, ¿no? De la delincuencia organizada, el régimen diferenciado, recomendé algunas lecturas con relación a esto. No quiere decir que todo el sistema jurídico sea igualmente antidemocrático, ¿no? Digamos que los sistemas jurídicos también caminan como a diferentes velocidades y se transforman de distinta manera. Lo que sí es que el derecho penal legitima el ejercicio del poder punitivo del Estado, y ahí es donde, insisto, tendríamos que ponernos bastante acuciosos para ver si esta forma de legitimar la violencia del Estado es o no democrática, ¿no? Y tendría que sí ser un elemento para calificar a la democracia, ¿no? Y con ello no quiere decir que no importen otras libertades, ¿no? Que si libertades, o sea, los derechos políticos en sentido estricto, como se han construido desde la doctrina del liberalismo, ¿no?
reunión, asociación, libertad de prensa, que están todos muy bien, pero que, insisto, tendríamos que crear un estándar también para pensar en la norma penal democrática en este sentido. ¿Quién se castiga? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? Bueno. Y entonces lo hacemos extensivo, perdón, a relaciones sociales, donde pueden intervenir o no las autoridades, pero donde intervienen entre ellas. Hay un libro interesante para ver, ahorita que vamos a empezar a hablar de cambio político en México, que puede ayudar no tanto a comprender la cuestión del derecho penal, para eso hay otros, que tiene que ver con criminalizaciones y con las asociaciones y los fenotipos, ¿no?, que se asociaban a la delincuencia, ¿no? Hay uno que acaba de editar la UNAM, el Instituto de Investigaciones Sociales, que tiene que ver con la criminalización de las personas de clases bajas, digamos, en el México del siglo XIX, ¿no? Bueno, el chiste es que pues siempre el derecho penal está atravesado por esa parte. Y ayer veíamos una intervención del juez Zaffaroni en ese sentido, pero decía, con relación al cambio político democrático, también hay mucha bibliografía y que dan cuenta también de que el cambio político democrático, aunque está atravesado por la norma, como se dan cuenta, así como la norma penal los procedimientos democráticos no garantizan que la norma penal sea democrática, la existencia de procedimientos y de leyes no bastan por sí mismos para pensar que estamos en una democracia, aún desde el punto de vista electoral, ¿no? Necesitamos otra serie de cosas y vamos a llegar a eso, ¿no? Por eso hacía como esta crítica un poco a el modelo liberal, los derechos políticos en sentido estricto, ¿no? Las libertades políticas, que esto tiene una noción, ¿no?, intelectual, de una elaboración intelectual con relación a las libertades, ¿no? Entonces, bueno, y ahí sí, pues los padres del liberalismo, que en realidad tenían una idea un tanto cuanto acotada de quiénes eran y quiénes no eran sujetos de esas libertades políticas. Déjenme que, es que sí estoy ahora sí al pendiente de los mensajes que pueda recibir por WhatsApp, por si hay alguna cuestión relativa a la conexión. Por eso hice pequeña la presentación, ¿no? Entonces, bueno, no bastan los procedimientos, no bastan las normas para que consideremos que haya democracia electoral, ¿sí? Porque necesitamos otros y llegaremos a eso y cómo eso se ha construido en el derecho electoral y cómo el derecho penal lo cuida o no. Y entonces hay esta parte de la insuficiencia del derecho, de la insuficiencia de la norma, que luego cuando legisla quienes legislan, ¿no?, piensan que hay un problema social, es que, y ayer lo comentaba el juez Zaffaroni, bueno, ayer lo contaba Zaffaroni, en el video que les compartí del juez Zaffaroni lo comentaba, ¿no?, la expectativa de que el derecho se ocupe de algo y que por eso ya desaparezca el problema, porque hay una expectativa con relación a la norma, sus alcances y su aplicación. Y desde luego no es lo mismo la norma, sus alcances y su aplicación, que ya está mediada por otra serie de factores. Bueno, y cada uno de ellos se tienen que analizar y se tienen que estudiar. Entonces, en el caso del derecho electoral pasa lo mismo, y vuelvo a la recomendación de bibliografía. El texto se llama El Pacto de Dominación, escrito por una investigadora del Colegio de México de nombre Vivian Braquet Márquez. Este es un libro que se consigue inclusive en línea, ¿no? Y que da cuenta de estas transformaciones, ¿no?, de la configuración de prácticas políticas en el México autoritario, porque la democracia, como la hemos conocido, es sobre todo una idea, así lo voy a decir, aunque sea una forma de gobierno, aunque sea un régimen político, ¿no?, que se ha configurado con o por oposición a lo que no es democrático, ¿no? Y a lo largo de la teoría política lo hemos visto, ¿no? O sea, Platón habló en su teoría de las formas de gobierno, bueno, en la República y en las leyes, que es donde trata un poco como las formas ideales de gobierno, donde la República es la forma ideal, ¿no? Luego viene la timocracia de los espartanos, y así sucesivamente. La democracia no aparece, por lo menos para Platón, como un ideal, y no aparece como un ideal porque viene conjunto,
¿no? Y estas son las cosas que hacen que la democracia siempre sea como quizás controversial, quizás insuficiente, y entonces ver si es un problema de leyes, y voy a regresar a algunas definiciones que daba ayer para el derecho penal, pero que se pueden trasladar, o que se trasladan, o que se han trasladado para la idea de la democracia. Y entonces, pues los problemas son como para definirla, para definir los alcances, y otra vez expectativas y aplicación de la norma, como sucede con el derecho penal. Y ya luego vemos cómo esto también se conjunta. Pero en principio, si pensáramos cómo es que se conjunta una con la otra, primero porque los procedimientos democráticos no garantizan que haya normas penales democráticas, eso ya lo dijimos ayer, y segundo, porque ambas suponen, ¿no?, una expectativa normativa para los cuales el derecho siempre resulta insuficiente, ¿no? Y entonces no bastan tampoco que haya normas democráticas en estricto sentido para que tengamos democracias, porque faltan elementos. Y esos elementos, así como la norma penal la vamos a clasificar como democrática o no a partir del estándar de valoración de la propia democracia y sus principios, también a la ley democrática. ¿Alcanza o no alcanza para configurar, reproducir, legitimar sociedades plurales? Y con esa pluralidad me refiero a la pluralidad social en sentido amplio, ¿no? Entonces vamos a la siguiente lámina para hablar de esta parte, ¿no? Con relación a esto, con relación a las esferas de la democracia, ¿no? Me interesa detenerme un poco aquí, porque la democracia y el cambio democrático, para explicarlo y para, no quiero decir justificar, para tratar de entender el sendero que ha seguido el derecho, el sistema electoral mexicano y de buena parte del mundo, que ha sido la transformación legal, la institucionalización, parten de una definición que también había dado ayer, ¿no? La definición mínima, que viene de la economía, además, que ha conquistado espacios en las ciencias sociales y en la ciencia política en particular, que es las reglas del juego, ¿no? Pero las reglas del juego son solo una dimensión, la dimensión normativa, ¿no? Hay otras, y estas son las que nos permitirán dilucidar si se trata o no de una democracia, ¿sí? Claro, la democracia como idea, como palabra, como elaboración teórica, ya lo dije, ¿no? Se ha modificado a lo largo del tiempo. Entonces ya Platón se había ocupado de ella, decía no tenía una buena idea de la democracia. Ya iremos viendo esa parte, pero pues lo primero que tengo que decir es pues este miedo a las decisiones mayoritarias que no necesariamente son justas, ¿no? Y él lo vivió y lo escribe, ¿no? En la Apología de Sócrates, pues esta cosa de Sócrates lo condenan al destierro, ¿no? Pero pues era una pena más grave que ver la cicuta, según él, según la moral socrática, ¿no? Y entonces prefiere morir envenenado. A mí me daría igual, o sea, me destierran, pues yo no voy a beber veneno, ¿no? Para morir, yo prefiero que me desterraran, cosa que está prohibida, ya sé. El artículo 22 constitucional prohíbe ese tipo de penas. A lo único que voy es al dilema, por un lado, ético, y por otro lado, a la cuestión relativa a los efectos que producen las democracias cuando se trata de mayorías, ¿no? Tema que siempre ha estado ahí en controversia, ¿no? Y por eso los diseños democráticos contemporáneos tienen una serie de componentes en donde le quitan cierto poder. Yo no estoy necesariamente diciendo que eso esté bien, pero que le quitan un cierto poder a las masas, ¿no? Que se les teme. Ya Ortega y Gasset también se ocupó de eso, la rebelión de las masas. De alguna manera, Elías Canetti, cuando escribe Masa y Poder, aunque él se estaba refiriendo un poco más al nazismo y tenía razones para pensarlo, ¿no? De cómo la sociedad se transformó en una masa, ¿no? Y con ello perdió una cierta ética, ¿no? Y unas ciertas dimensiones para convertirse, en vez de una sociedad política, en una masa, ¿no? Con todo las consecuencias que se tuvo para el mundo, ¿no? Que fue desastroso. Bueno, entonces en ese miedo justificado y no a las masas, pues se han ido en los diseños democráticos contemporáneos añadiendo aspectos tales como los órganos o las instituciones contramayoritarias, ¿no? Dentro de los cuales, y por eso lo menciono, están los tribunales constitucionales, ¿no? Que pueden
inaplicar o decidir sobre la inaplicación de normas que provienen de la soberanía, que provienen de la legislación, ¿sí? Y este efecto contramayoritario es también lo que da la pauta, más allá del diseño democrático, para pensar, la norma no es por sí democrática, porque sea resultado de un proceso que venga legitimado por las mayorías. Lo será sí y solo sí está de acuerdo con una serie de premisas, y no son premisas, son a priori, ¿no? Para el funcionamiento social adecuado, ¿no? Esto es lo que yo diría. Bueno, entonces, la dimensión normativa importa, pero no contiene a toda la democracia, ¿no? La democracia es conflicto, y conflicto en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque supone, insisto, a ver, esto que estoy diciendo es la parte para fundamentar ahora ya no solo que el contenido de la norma penal sea democrática, sino cómo la norma penal o el derecho penal o la norma y el castigo, o la norma y el poder punitivo, tienen una relación con la democracia ya desde el punto de vista de la arquitectura jurídica y de las relaciones sociales democráticas, ¿sí? O sea, estamos viendo como la otra cara de la moneda. Sería una moneda cuya cara primero es pensar que la norma penal tiene que ser democrática, aunque no necesariamente sea así, y entonces problematizar sobre eso, y luego que la norma penal tiene otra finalidad, que es cuidar los procedimientos, los derechos y la convivencia democrática, ¿sí? Entonces tiene esta doble función, ¿sí? Primero, legitimar el ejercicio del poder punitivo, y tendrá que estar anclado con valores democráticos, o tendrá que estar anclado en las relaciones sociales democráticas que tendrá que procurar y cuidar, pero que también la propia democracia será un estándar para analizar si el contenido de la norma y el propio castigo que legitima, el propio poder punitivo que legitima, es o no democrático, y luego que cuida los procedimientos democráticos, ¿no? Y eso pareciera ser un poco contraintuitivo, ¿no? Porque decimos, bueno, si vamos a analizar la norma penal como democrática o no, pero al mismo tiempo resulta que cuida de la democracia, entonces, ¿qué onda, no? Pero la cosa es que es una relación recíproca, ¿no? La democracia como idea, la democracia como elaboración conceptual, la democracia como valores, tendería a cuidar todo el sistema jurídico. Y por eso ayer puse ejemplos hasta de derecho civil. No sé si fue aquí porque di otra clase que tenía que ver con ética y democracia, pero instituciones del derecho civil, ¿no? Tales como el divorcio, tales como el matrimonio, tales como, digo, que esos son ejemplos muy concretos en donde también podemos ver relaciones jurídicas más o menos democráticas, ¿no? Voy a la idea de la pluralidad social más adelante, pero entonces, esto, ¿no? La democracia atraviesa todo el sistema jurídico, por eso es que no son nada más normas para elegir autoridades políticas, esa es solo una dimensión. Tiene que contener a todo el sistema jurídico, lo vuelvo a decir, ¿no? Y entonces cuando se hace estos análisis, insisto, de constitucionalidad o no de una norma, lo que se está haciendo es un análisis a partir de la esfera de los valores democráticos que son tenidos como tales, ¿no? En un momento determinado. Y ya había dicho algunos de los valores democráticos, no son los que yo enuncie, son eso, es una enunciación que no es limitativa, no son todos esos, ¿no? Uno de los cuales es la universalidad, por ejemplo, ¿no? La universalidad del voto, por ejemplo, ¿no? Claro, se puede poner mucho en cuestión porque la universalidad nunca ha sido totalmente universal, valga la expresión tan rara, ¿no? Tan contraintuitiva, pero la verdad es que esa universalidad siempre ha estado acotada. Hablé de los liberales. John Locke no estaba pensando en la universalidad del voto para todas y todos. No pensaba en todas, no pensaba en ninguna, para empezar. No pensaba en las personas afroamericanas, segunda. Él escribió cuando todavía existía la institución esclavista, ¿no? Donde estaba el régimen colonialista. Entonces, solo era universal para aquellos que tenían derechos universales, ¿no? Y así fue la construcción de esa idea de ciudadanía democrática, ¿no? Esa idea de libertad. Pero el hecho no es si Locke estaba pensando no en el universalismo, en la universalidad como un valor central, sino que exista. Y este valor central democrático es el que
no en su enunciación, porque no hay una enunciación definitiva, sino en su materialización, nos podrá dar cuenta de cuán democrática es una sociedad. Entre más universal sea ese universalismo, entre más personas abarque, entre menos limitantes existan, entonces tendremos que ese principio se cumple de mejor forma, pero nunca puede ser absoluto. Empezando porque, por ejemplo, la universalidad del sufragio tiene un primer criterio de restricción, que es la edad, mayores de 18 años. Entonces ya no es universal, por ejemplo, ¿no? Ese es un desafío, digamos, de la universalidad. Es universal para aquellos que estén en condiciones de... bueno, pues entonces no es universal, ¿sí? Pero es un estándar que nos permite problematizar con relación a esto, con sus alcances, ¿no? Con sus manifestaciones, con su materialización, y que define en buena el conflicto, y ahorita voy a eso. Pero bueno, universalidad del voto, ¿sí? Pluralidad. Las sociedades contemporáneas, y ese es un reto, tanto para el derecho penal como para el derecho en general, y no solo para el derecho, pero vamos a pensar, ahorita estamos hablando de derecho, ¿no? La pluralidad, ¿no? Por eso digo, no son solo las normas. La parte normativa del derecho electoral y de la democracia, las reglas del juego, que ya dije que esa definición no me gusta y he dado motivos por los cuales no me gusta, por su reducción, más allá de que sea sencillo entenderlo así, ¿no? Y por eso también tiene como crédito, ¿no? Porque pues así ya, pues sí, ya reglas del juego y ya no problematizo más, ¿no? Ni de los alcances, ni las expectativas, ni de nada, no problematizo absolutamente nada. Bueno, y mucho del cambio institucional que ya irán viendo, iremos viendo también hoy, se materializa o se piensa de esa manera, ¿no? Pero bueno, el chiste pues es que esa idea, ¿no? A partir de la cual se trata el tema de la democracia, resulta insuficiente, ¿no? Bueno, entonces, la pluralidad, entendida en términos amplios, ¿qué significa? Las sociedades contemporáneas han observado la emergencia de grupos que no es que no existieran antes, es que no tenían posibilidades para significarse. Y voy a poner un ejemplo de derecho penal, justamente derecho penal antidemocrático. ¿Sí? El ejercicio del poder punitivo. Y no solo el ejercicio del poder punitivo, a ver, vuelvo a citar a lo que decía el juez Zaffaroni en el video que les presenté ayer. El poder punitivo o el poder coercitivo del Estado que legitima prácticas y que no solo es materialmente penal en sentido estricto, ¿no? Y hablaba de los psiquiátricos, hablaba de los asilos de ancianos, y entonces voy a traer a colación el discurso científico. Fíjense, no es polémica, ¿eh? Habrá algunas cosas que diga que podrán estar sujetas a debate, otras no, discúlpenme que monopolice de esa manera así como ciertos temas, pero habrá ciertos temas sobre los cuales no habrá, para efectos del intercambio didáctico, no habrá posibilidad de controvertirlos, ¿no? Haciendo así gala de la autoridad que me confiere ser yo el titular de la materia, ¿no? Hasta el 2000, no creo, 2000 y tantos, 2018 me parece, pero no quiero equivocarme en la fecha, pero hasta más, bien entrado el año 2000, la transexualidad era una enfermedad, según la ONU. Eso me parece gravísimo, porque al ser una enfermedad, supone un tratamiento, supone que se puede curar, y eso no redunda en un ejercicio del poder punitivo propiamente. Está hablando de pluralidad, y por eso hago referencia a este ejemplo en concreto. Entonces, eso legitimaba una serie de prácticas, relaciones sociales. Es un enfermo. Y un enfermo, ¿no? Que no es cualquier cosa, o sea, por un enfermo que tenía una representación como la homosexualidad la tuvo en los años 80, fue más álgido esta cosa tremenda, ¿no? Y la violencia que se ejercía y que se legitimaba, ¿no? En contra de estas cosas, porque era un discurso médico, supuestamente científico, que decía, pues es que es una enfermedad, pero una enfermedad como la lepra, ¿no? O sea, que tenía que condenárseles tanto moral como socialmente, ¿no?
y que eso, insisto, legitimaba otras violencias, inclusive violencia de Estado, ¿sí? Entonces, bueno, esto para dimensionarlo, porque entonces decía, la emergencia de grupos que reivindican para sí derechos políticos, que supone pluralidad, supone que hay más de un solo grupo, ¿no? Supone que las sociedades, y eso tendríamos que darlo por sentado en las democracias, por eso digo que no solo son normas y por eso no son solo las reglas del juego, que democráticas implican que hay distintos grupos sociales y que esos distintos grupos sociales, siempre y cuando no piensen, bueno, siempre y cuando reconozcan la legitimidad de la existencia del otro, de la otredad, serán parte del debate político democrático y podrán tomar parte en ¿no? Entonces, bueno, decía, la emergencia de distintos grupos, antes ya fuera criminalizados, aunque no materialmente, pero sí en contra de quienes se ejercían violencias simbólicas, fuera por cuestiones supuestamente médicas, y lo digo así, supuestamente médicas, supuestamente científicas, y por cuestiones de índole social o por cuestiones de índole cultural, ¿no? Y eso que tiene que ver, no solo son la violencia que se puede ejercer, violencia social o violencia simbólica que se puede ejercer en contra de estas personas, sino que no tenían representación. Representación efectiva, me refiero a la composición de los congresos, ¿no? Entonces, esto se ha transformado porque la emergencia de estos grupos, esto es para ejemplificar que la democracia es conflicto, y esta es una de sus manifestaciones, pero ya veremos algunas otras, ¿no? Para ejemplificar, pues, que el surgimiento, no de los grupos como grupos, porque ya existían, ¿no? Sino la emergencia en la esfera pública de la reivindicación de derechos y la lucha por su reconocimiento, supone que ponen en cuestión no solo la norma, sino la práctica que los había segregado, ¿sí? Y esto, afortunadamente, ¿no? Los tribunales constitucionales han sido sensibles, ¿no? Y han rediseñado, han redefinido los límites de conceptos como ciudadanía y también conceptos como representación, y por eso decía representación efectiva. Entonces, la democracia como relación social, como pacto político, como acuerdo, supone el reconocimiento de todas y de todas, que se materializará en que los intereses de todas y de todos estén o puedan estar representados en la composición de los congresos, ¿sí? Entonces, no es nada más una cuestión cualitativa y cuantitativa, tiene que ser ambas, ¿no? De manera tal que la pluralidad social se refleje en la toma de decisiones. ¿Y quiénes toman las decisiones? Pues estas personas que componen los congresos, porque es una democracia representativa, ¿no? Hay otras propuestas, estaba leyendo una sobre volver a democracias total y completamente participativas para prescindir de la representación, pero bueno, eso es lo que hay y ya no voy a meter en esos otros dilemas, ¿no? Pero entonces, reconocer que es conflicto, ¿no? Y que todas las formas políticas suponen que hay conflicto, pero la democracia es una manera específica de resolver el conflicto político, que además es una forma que no solo reconoce, ¿no?, el derecho de todas y de todos, reconoce la pluralidad a diferencia de otros tipos de gobierno, que más allá de que puedan o no reconocer el conflicto político, este está acotado y que la respuesta que dé el Estado a ese conflicto pues no necesariamente es democrática en los términos estos de diálogo, de justificación, de reconocimiento a la pluralidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero cuando es conflicto y se vislumbra de muchas maneras, ¿no? En la academia discutimos qué es democracia. Bueno, aquí estamos haciendo un ejercicio, ¿no? Entonces, hay un conflicto en el mejor de los sentidos, hay una contraposición de ideas, ¿no? Una dialéctica en ese sentido que nos marca qué es y qué no es lo democrático, ¿no? O por qué se debe definir de una manera y no de otra, ¿sí? ¿Por qué no son solo normas y por qué tiene estos otros componentes, ¿no? Entonces, bueno, reconociendo que el conflicto es inherente a las sociedades y que la democracia lo único que haría en todo caso es que este conflicto no suponga la disgregación social, no suponga la violencia ilegítima, ¿no? Sino mantenerlo
dentro de ciertos márgenes, ¿no? Y esto, de conformidad con los valores que he enunciado algunos, esto de pluralidad, representación efectiva, universalidad, ¿no? Pero que son distintos y que también son el estándar, ya lo decía, para determinar si un contenido normativo específico, si un orden social que puede vislumbrarse en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho administrativo, en el derecho familiar, es o no democrático, ¿no? Qué tipo de relaciones se fomentan, se legitiman y se reproducen, ¿no? Entonces, bueno, oigan, no, espérenme, es que ¿saben qué? Me equivoqué de presentación porque tenía estas, pero es que, es que está, ay, aquí está. Es que, yo, fíjense, yo soy bien malo para las computadoras, y entonces esta presentación la hice sobre una que tenía, aquí estamos, es que esto es lo que me interesaba, ¿no? Sobre una que tenía, pero yo creo que la guardé con otro nombre, algo hice, y entonces aquí ya me estaban apareciendo cosas de una clase de ética que no tenía mucho que ver con esto, pero había sobrescrito en esa presentación, pero sí tuve el cuidado de guardarla bien. Bueno, entonces eso, ¿no? Reconocer el conflicto como algo normal, como algo inherente a todas las comunidades políticas, pero que supone que hay intereses contrapuestos, que estos intereses serán legítimos en tanto reconozcan a las y los otros, y que se guiarán por esos principios y que el propio Estado tendrá que reconocerlos en los distintos ámbitos jurídicos que existen. Desde luego, en el ámbito del derecho electoral propiamente, pues asegurar la representación efectiva, que todos los intereses, que todas las posiciones estén representadas y que entonces la composición de los congresos sea fiel reflejo, o bueno, en la medida de lo posible, sea un reflejo de la pluralidad social, ¿no? Insisto, la pluralidad en sentido es amplio, no pluralidad de ideas de todos son bienvenidos, ¿no? Pluralidad cultural, que refleje la diversidad sexual, que refleje la cuestión de género, ¿no? Por eso las ideas de 50-50, porque pues más o menos estamos 50-50, ¿no? Hombres, mujeres, más o menos, por eso digo en la medida de lo posible, y entonces garantizar que hay espacios para la deliberación de todas y todos. Bueno, hablando de la parte jurídica estricta, ¿no? Hablando de la arquitectura jurídica electoral, a reserva de que lo van a ver mañana, con una mayor profundidad, pero que, insisto, aquí, porque quiero hablar también de los bienes jurídicos tutelados por la norma penal, ¿sí? Y entonces, ¿qué tutela en democracias el derecho penal, ¿no? ¿Y por qué tendríamos que tener una serie de delitos electorales cuando ya existen otras consecuencias de derecho en el sistema electoral, ¿no? Bueno. Entonces, el sistema electoral mexicano se ha configurado a partir de dos cosas. A partir del sistema electoral que conste, ¿no? No la democracia. El sistema electoral es una parte de la democracia. Ya ayer habíamos hablado de la teoría de sistemas, ¿no? Y de las funciones. O bueno, sí, de la teoría funcional. Y entonces la función del sistema electoral sería darle cauce a la parte normativa, a la parte de los cargos, a la parte de la representación, a la parte del ejercicio de los derechos políticos, que ya lo vuelvo a decir, y lo voy a decir constantemente, no es todo el derecho ni es toda la democracia. La democracia se vislumbra en todo el orden jurídico y especialmente en el derecho penal y cómo se aplique, y ya lo dije muchas veces, pero no está de más insistir mucho en ello, ¿no? Bueno, entonces esa parte. Pero el sistema electoral, que tiene que ver con las reglas para el acceso al poder, que es una de las dimensiones de la democracia, y podemos decir es la más importante, yo no sé, dependiendo que entendamos como democracia, pero que desde luego es una parte toral, ¿no? Es una parte de los cimientos de la democracia, que es el acceso a los cargos públicos, ¿sí? La existencia de partidos políticos, la existencia de la competencia electoral. Y entonces me concentro en eso. Porque ya decía, ¿no? La idea de las reformas y la idea de democracia electoral, la idea de sistema electoral
que nos gobierna o que tenemos, ¿no? Tiene que ver con la legislación y con la transformación legislativa. Tan es así que cada tanto es a cada rato, estamos discutiendo contenido normativo con relación al sistema electoral. Voy a separar democracia del sistema electoral. Sistema electoral, que es una parte fundante de la democracia representativa, de la democracia electoral, como una dimensión de la democracia, ¿no? La que tiene que ver con los cargos públicos, ya decía, la representación y el gobierno. Y entonces, pues, eso también revela, ¿no? La insuficiencia del derecho. Voy a hacer un comercial porque el número de octubre de la revista Voz y Voto va a contener un artículo escrito por mí que tiene que ver con esto, ¿no? De las reformas. En realidad me refiero propiamente a al procedimiento especial sancionador, pero como las transformaciones del régimen electoral pues han sido insuficientes y no han construido relaciones sociales democráticas, porque necesitamos otras cosas, otras dimensiones. Bueno, pero la idea es que la transformación legislativa no puede, digamos, ¿cómo se dice? No se puede pensar que no es importante. Se me fue ahorita el término que estaba buscando, ¿no? No se puede minimizar su importancia, ¿no? Porque claro, las reformas electorales han permitido varias cosas. Entonces hay 4 reformas legislativas, ¿no? Pero antes que eso, voy a hablar de 2 conceptos. Una, institucionalización, y otro, sistema competitividad como requisitos de un sistema electoral democrático. Vuelvo a repetirlo, que haya un sistema electoral democrático no garantiza que haya democracia como la definía acá, como relación social, porque atraviesa muchas cosas, entre ellas el ejercicio del poder punitivo. Estoy siendo muy reiterativo, pero solo hago esa distinción otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Para no pensar que la democracia solo es lo electoral, aunque lo contenga, y aunque sea una parte fundamental, y aunque sea quizás una parte muy importante. No sé si la más, pero probablemente una de las más. Bueno, entonces el primer concepto es institucionalización, ¿no? La institucionalización que la define hoy ando algo, fallo con la memoria quizás, porque ya quiero que sea mañana en la noche para terminar y poder tener un pequeño descanso, ¿no? Un pequeño break. Samuel Huntington define en su libro El orden político en las sociedades en cambio, que la institucionalización significa prácticas que adquieren estabilidad y reconocimiento, ¿no? Que se vuelven esas prácticas, pueden estar juridificadas o no, reconocidas o no por la ley, pero entonces cuando las sociedades se transforman institucional, jurídica y en sus prácticas, ¿no? Las instituciones a partir de las cuales se produce el cambio se vuelven democráticas. Las formas se vuelven democráticas. Claro, él habla de todas las dimensiones para que una institución o una práctica institucionalizada sea democrática. Sí, él desde un punto de vista muy normativo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que vamos a hablar de la institucionalización de la democracia electoral a partir de la transformación de las normas, ¿no? Que son, otra vez, van a tener las dimensiones a partir de las cuales trazaremos los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Entonces, el otro concepto es la competencia o las condiciones para la competencia en un sistema electoral y un sistema de partidos. O sea, los sistemas electorales, además de tener un sistema jurídico, además de ser parte de un sistema político, tienen un sistema de partidos. Y ya me había referido hace rato y ayer a la teoría funcionalista de cómo los sistemas tienen funciones, valga la redundancia, separados, ¿no? Aunque sean interdependientes. Y entonces, Giovanni Sartori hace una clasificación de los sistemas de partidos en países que tienen reglas para el acceso del poder. Pero son las reglas, él también desde una perspectiva normativa, estamos hablando de reformas, ya con todos los asegúnes que hablé de la ley como no el único continente ni contenido de la democracia, pero estamos hablando de normas electorales para poder hablar de bienes jurídicos tutelados. Entonces, Giovanni Sartori dice,
los sistemas de partidos dentro de los sistemas electorales, dentro de los sistemas políticos, pueden ser o no democráticos. ¿Y qué lo define? Las reglas. Él desde una perspectiva normativa. Ya dije todo lo demás. Y entonces las reglas para el acceso al poder. Y un sistema de partidos podrá ser competitivo o no competitivo. Y hay dos criterios para determinar qué es competitivo o no competitivo. El número de partidos y las posibilidades reales que haya de competencia, ¿sí? Entonces, el número de partidos. Hay sistemas de partidos que son unipartidistas. Pues desde luego ahí no hay condiciones para competencia porque es uno. Y eso ya no necesita mayor explicación. Pero hay sistemas de partidos, y el caso lo estableció para México, ¿no? Hay sistemas de partidos en donde, habiendo más de un partido político, no hay reglas de competencia. O sea, no son sistemas competitivos, pero aparentemente sí son, ¿no? Que era el caso mexicano. Y entonces, estos sistemas no competitivos los clasifica como sistemas de partido hegemónico, que era el caso mexicano. Era el PRI, ¿no? El PRI de los años 70. Y entonces, la primera gran reforma, ¿no? Que no tiene que ver con la clasificación de Sartori, o sea, tiene efectos para la clasificación de Sartori, pero la primera gran reforma en 1977, ya la verán mañana con mayor detenimiento, estoy seguro, ¿no? Pero bueno, esta primera gran reforma tiene alcances en cuanto a la representación, porque entre otras cosas, insisto, ya la verán, ahorita voy a dar generalidades de las reformas, porque no es mi objetivo analizarlas pormenorizadamente, es el objetivo del siguiente módulo, ver el sistema electoral, su funcionamiento, ¿no? Aquí estoy hablando de algunas generalidades, insisto, para ver cómo se inserta la norma penal, ya lo había dicho, ¿no? Bueno, entonces, en esta primera reforma se habla de representación, ¿no? Vienen las diputaciones, en ese entonces nada más 100 diputaciones de representación proporcional, se le otorga el registro a partidos que hasta entonces habían estado proscritos, ¿no? Pero no mejoran las condiciones de competencia, es decir, seguía estando, claro, un poquito, porque ya no todos los distritos son uninominales, ¿no? En los distritos uninominales, ya lo sabrán, ¿no? Se compite por un asiento, una curul, y el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Que esto puede tener efectos para la representación, desde luego, ¿no? Porque yo puedo ganar por un voto y aún así tener la curul. Pero imagínense, vamos a pensar que yo fuera candidato de mi distrito, ¿no? Y vamos a pensar que mi distrito, Coyoacán, tuviera, por decir un número, porque no sé cuántos tenga mi distrito, pero vamos a pensar que fueran 100,000, ¿no? De 100,000 votantes, no 100,000 personas, ¿no? Yo hablo de votantes efectivos, ¿no? Que el padrón electoral para ese distrito fuera 100. Y yo gano con 51,000 votos. Y el perdedor tiene 49,000 votos. Materialmente, tuvimos el mismo número, representamos al mismo número de personas. Si solo fuera el asiento uninominal, sería en realidad un tanto cuanto injusto para aquellos que no ganan, ¿no? Y entonces los distritos plurinominales tienen ese efecto de decir, bueno, que no se queden sin representación aquellos partidos que tuvieron un número de votación, si bien no mayoritario en términos cuantitativos, sí más o menos considerable, porque entonces estamos dejando de representar a personas, ¿no? Entonces, bueno, hay unas fórmulas para los principios de representación proporcional, y ya, ¿no? Se establecen en esta primera reforma. Desde luego fue insuficiente la reforma, como la son todas, y ese es otro tema que podríamos tratar, pero no sería ni este diplomado, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Viene luego el año 86 y hay otra reforma. Y ese año 86 fue importante esa reforma porque viene precedida, desde luego, de conflictos otros electorales, ¿no? Estas ideas de que pues, el sistema electoral era una burla, ¿no? Que también tiene transformaciones sociales, ¿no? Emergencia de grupos sociales que anteriormente pues no tenían como, no quiero decir que no tenían muchos deseos de participación, pero conforme emergen grupos ciudadanos que se oponen al gobierno y que la respuesta del gobierno es además autoritaria, insatisfactoria, pues eso también va generando, ¿no? No solo poca credibilidad y poca legitimidad en el régimen, ¿no? Sino que surja descontento, ¿no? Descontento social que va
canalizándose de distintas maneras, porque también pues hubo guerrillas, ¿no? En Guerrero, la Liga Comunista 23 de septiembre, o sea, cuestiones que daban cuenta de cierta inestabilidad política, ¿no? Y la respuesta del régimen era la misma siempre, ¿no? Era pues, violento, ¿no? Otra de las cosas por las cuales no lo podemos calificar como democrático, además de las reglas propias electorales. Bueno, entonces la reforma de 87, para dar más o menos respuesta a esto, entre otras cosas, crea al TRICOEL, ¿no? El Tribunal de lo Contencioso Electoral, con facultades limitadas, en realidad, ¿no? No podían hacer gran cosa. Pero bueno, era una instancia más o menos para la impugnación de algunas cosas sin muchas facultades. Bien, 88, ¿no? Bueno, la de 87 está precedida además por los terremotos de 85, que también pues le ponen aún mayor presión y aún menor credibilidad al régimen, ¿no? Luego, pues, 88, el conflicto postelectoral ahí, las acusaciones de fraude, y entonces ahí ya empezamos a ver la creación de otras instituciones, tales como el INE o el IFE en ese entonces, ¿no? Del Tribunal Electoral, bueno, el Tribunal Federal Electoral, todavía con facultades acotadas, ¿no? Pero ya empiezan a operar más o menos en 91, luego viene 96, otra reforma, digamos, igual de gran calado, ¿sí? Y esa reforma, incorpora al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, ya lo crea como un tribunal constitucional, ¿no? Se va a ligar con este segundo punto, pero otra vez, ¿no? Se revela insuficiente, o sea, dura lo que dura, que es muy poquito, o sea, la elección de 97 es más o menos exitosa en términos de que, lo sabrán, ¿no? El régimen ya es más competitivo para los partidos, ¿no? Inclusive ya en 94 pues había una cierta competencia, ya empiezan a perder el partido hegemónico algunos lugares, ¿no? Algunas regiones, algunas gubernaturas, presidencias municipales. En 97, o sea, las reformas, a lo que voy es, las reformas tienen efectos también, ¿no? No son nada más como, es insuficiente y entonces, desde luego que importan y desde luego que tienen consecuencias para el sistema electoral y para el sistema democrático en su conjunto, ¿no? Porque van construyendo otro tipo de derechos y a eso voy, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que la reforma de 96 es el preámbulo, ¿no? De los resultados electorales de 97, son elecciones intermedias, ¿no? 94, pues ya sabemos, tuvo su propia conflictividad. El año 94 fue muy convulso, muy feo, ciertamente, ¿no? El levantamiento zapatista, el mismo día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, el magnicidio en Lomas Taurinas, ¿no? En Tijuana, luego el propio partido, ¿no? Oficial que se resquebraja, el asesinato de Ruiz Massieu, todo lo que ya conocemos, la crisis del error del 94, ¿no? Y bueno, eso. Entonces, 97 es un parteaguas importante para el sistema electoral, porque, y para la democracia electoral, ¿no? Porque supone que el PRI pierde la mayoría, ¿no? La Cámara de Diputados, ¿no? Y además, en ese entonces, mediante una reforma, el que hasta entonces era el Departamento del Distrito Federal, que era parte del gabinete ampliado del presidente de la República, ¿no? Para quienes hayan vivido o vivan o sean de aquí de la Ciudad de México, pues sabrán, ¿no? Que era un regente, así se le llamaba a la figura, y que la designa el presidente de la República, ¿no? Y la reforma de 96, entre otras cosas, cambia esta parte del Distrito Federal, ya se vuelve una entidad federativa con algunas limitantes por ser la sede de los poderes de la Unión, pero que ya tiene su representación y ya elige a su gobernante, ¿no? Al titular del Poder Ejecutivo, al regente, ya deja de ser regente para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal en ese entonces, ¿no? No es menor porque pues, es la capital de la República, ¿no? Y pierde este espacio de poder, ¿no? Y bueno, no es necesario hablar de 2000 porque todos sabemos lo que supone, pero también reconfigura el régimen y el sistema de partidos. El partido hegemónico ya no existe más, ¿no? Y a partir de entonces, pues ya no ha existido tal cosa como un partido hegemónico, insisto, porque las reglas son tales que permiten la competencia. O sea, que hay un partido mayoritario y que esas mayorías ahorita sean muy contundentes no quiere decir que sea hegemónico, no lo hace hegemónico.
Solo sería hegemónico si, solo si las reglas supusieran que no hay competencia, ¿sí? No es que esté hablando a favor de ningún partido, estoy haciendo una precisión conceptual. Bueno, en 2006, que es la otra gran reforma, ¿no? Conocemos el conflicto postelectoral. Entonces vemos que hay esto, ¿no? Hay un conflicto que tiene que ver con la norma, que reconfigura la norma, que reconfigura el sistema democrático, ¿sí? Que es un conflicto que es jurisdiccional, que es político, que es por definir lo democrático. No necesariamente es el conflicto ideal, porque no siempre lo es, ¿no? Pero que va transformando la parte normativa, ¿sí? Y que la parte normativa se transforma aquí y acá, o se transforma por esto a partir de esto, ¿no? O sea, se transforma en el conflicto a partir de valores. Entonces, decía, en el 2006 vamos a ver no solo la transformación legislativa, sino este segundo punto, que es la construcción de derechos adjetivos y sustantivos mediante sentencias. Dentro de lo que pide la coalición por el bien de todos, que queda en segundo lugar oficialmente, era que los grupos de poder, vamos a decirlo así, poder económico, habían contravenido la norma, ¿no? Habían contravenido, menos que la norma, los principios rectores de la función electoral. Imparcialidad, equidad, legalidad, por citar algunos, ¿no? Y entonces que tendría que haber un procedimiento para sancionarles por esa conducta indebida, ¿sí? Presentan una queja ante el Instituto entonces Federal Electoral y la respuesta es, pues es que no hay una vía para tramitar esa solicitud. Y entonces presentan un recurso de apelación ante la Sala Superior y la Sala Superior les dice que tienen razón. No en cuanto necesariamente al fondo de que si debía de sancionárseles o no, sino de que tendría que haber una vía, o sea, en aras de materializar el contenido del artículo 17 constitucional, el acceso a la tutela jurídica, el tener una respuesta jurisdiccional satisfactoria o no, esa ya es otra cosa, satisfactoria para las pretensiones o no, pero por lo menos una respuesta jurisdiccional fundada y motivada, ya de perdida, ¿no? A una pretensión, porque el IFE lo que les dice es, no hay vía para poder tramitar esas sanciones supuestas, ¿no? Y la Sala Superior crea esa vía. O sea, mediante la legislación que resulte insuficiente, perdón, dado que la legislación resulta insuficiente, mediante las sentencias que resuelven un conflicto, se conjunta un valor constitucional, un valor democrático, la respuesta jurisdiccional y la importancia de la tutela judicial como un valor, como una respuesta, ¿no? Porque decía, al ser una relación social también tiene también tiene que ver con las relaciones entre gobernantes y gobernados, o el Estado. Entonces, una respuesta jurisdiccional democrática, pues lo será en la medida en que, primero, atienda a la cuestión. Segundo, pues que responda con argumentos jurídicos trasladados a la esfera de los valores democráticos, ¿no? Entonces, bueno, se construye este derecho adjetivo, que después, en la reforma de 2007, es el procedimiento especial sancionador. El régimen sancionador, que ahorita nos vamos a referir a él, ¿no? Pero entonces vamos viendo cómo este cambio, esta transformación, no nada más es por la vía legislativa, también por la vía jurisdiccional, se construyen derechos adjetivos y sustantivos, ¿no? Derechos que no estaban reconocidos en la ley. Y voy a los sustantivos ahorita, ¿no? Entonces, bueno, eso 2007, en 2014 hay una reforma, no menor, que cambia algunas cuestiones, esto de la nacionalización de la función electoral, aquí hablé de 4 y aquí ya estaría diciendo, bueno, 5, ¿no? Pero 4 por la trascendencia que tienen. Y ya el Tribunal Electoral como Tribunal Electoral, hablando de representación efectiva, entre otras resoluciones, el SUB-RAP, un recurso de apelación 121/2021, que es una respuesta igualmente, ¿no? En donde él le había dado directrices al INE para que garantizara la representación de todos los grupos sociales, ¿sí? Incluidos minorías sexuales, incluidos, desde luego, respetando el principio de paridad de género, pero
todos aquellos grupos que habían sido invisibilizados, estigmatizados, o que no se les habían reconocido derechos. Entonces aquí ya derechos sustantivos de representación efectiva, que se han construido en el régimen electoral, ¿sí? Y todos ellos no solo dan cuenta de valores democráticos, en sentido amplio y en sentido estricto, o sea, en sentido estricto derechos político-electorales, en sentido amplio democracia como relación social, sino su garantía, su tutela. Y ahí es donde entra el jus puniendi electoral, al que me voy a referir, ¿sí? Jus puniendi electoral, pero antes hago una pausa para ver cómo vamos. Si hay preguntas, comentarios hasta aquí. Y si los hubiera, pues adelante, ¿no? Por favor. Sí, Clemente Cristóbal, por favor. No le escuchamos. Perdimos la comunicación. Bueno, de mientras leo que Paulo César Orozco dice, para garantizar como derecho fundamental de un recurso efectivo como núcleo del debido proceso, como derecho fundamental justamente, ¿no? Bueno, perdimos la comunicación con el compañero. No sé si hay algún otro comentario antes de continuar, alguna otra persona que deseara participar. Bueno, ahorita en cuanto regrese, le pido al compañero que me lo haga saber, por favor. Que me lo haga saber o sea, que abra el micrófono, ¿no? Para darle la palabra, porque quería participar. Bueno, entonces me voy a referir a este jus puniendi electoral, las consecuencias de derecho, los alcances, la protección de los derechos de las personas, ¿no? Lo que pasa es que en por alguna razón, por cómo tengo aquí configurado mi documento, luego no puedo verlos al mismo tiempo, ¿no? Nada más que estoy viendo que no se está... No. Ah, sí está la presentación. Bueno, entonces, esto que les decía, ¿no? Ya tutelando, o sea, ya suponiendo que la norma tiene distintos alcances, tiene distintas finalidades, que los sistemas electorales son complejos, ¿no? Es decir, que tienen varios componentes. Entonces, un sistema electoral tiene, o vamos a decirlo mejor, nuestro sistema electoral tiene por lo menos 3 ámbitos de aplicación de la ley, ¿no? Ámbitos no solo espaciales y temporales, ¿no? Sino ámbitos materiales, ¿no? La materia que se encarga de proteger los bienes democráticos, o sea, que protegen las normas de derecho electoral, sean administrativas, sean en sentido estricto electorales o sean penales. Uno, el elemento fundamental, el elemento sine qua non para cualquier democracia, la voluntad popular y su respeto, ¿sí? Pero esa voluntad popular y su respeto pues requiere de procedimientos, ¿no? El elemento sine qua non para las democracias en sentido electoral, porque ya dijimos que tiene otras variantes y veremos cómo este régimen, este jus puniendi electoral, las consecuencias de derecho y los ámbitos materiales tienen alcances para todo lo que ya había dicho, o sea, para las relaciones sociales. Y ya di algunos ejemplos, ¿no? De que se resuelven el conflicto, que se dirime en el Supra 121 de Bonial 2021 y sus alcances, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que nuestro sistema electoral tiene estos 3 ámbitos materiales que recaen en autoridades distintas, ¿no? Entonces, voy a comenzar con el régimen sancionador, ¿no? Que es un ámbito de aplicación de derecho administrativo. Y ahí hay una tesis que nada más la pongo como referente porque tiene vínculos con el derecho penal y ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, el régimen sancionador, que tiene su génesis, existían los procedimientos ordinarios sancionadores, ¿no? Actualmente el régimen sancionador tiene como elemento central a los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Ahorita respondo, porque pregunta Eliseo Vázquez, bajo su punto de vista, ¿sería viable que el Tribunal Electoral conociera y sancionara delitos electorales? No, y ahorita vamos a eso,
porque la cuestión con el delito electoral es que, como ustedes saben, como todos los delitos, ¿no? Primero, tiene el Estado el monopolio en su persecución y en su sanción, pero cada una de estas es diferenciada, ¿no? Hay una fiscalía que integra las averiguaciones o las carpetas de investigación, más propiamente, y una autoridad jurisdiccional que resuelve lo relativo a medidas cautelares, ¿no? La prisión preventiva, por ejemplo, y que instruye el proceso, pero es un proceso penal, no es un proceso electoral, aunque esté protegiendo bienes jurídicos tutelados por el derecho electoral, ¿no? Porque entonces el mismo criterio sería aplicable para delitos fiscales, el mismo criterio pues, sería aplicable, por ejemplo, para delitos cometidos por servidores públicos, para delitos de índole familiar, ¿no? Entonces, que fuera competencia para delitos ambientales, ¿no? Entonces sería como una competencia disgregada. No obstante, que tiene y sigue principios de derecho electoral y que son tipos penales. Por lo tanto, se necesita del conocimiento de la norma penal, de la sanción penal, para poderlos integrar, ¿no? O sea, los elementos de la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, bueno, antijurídica, sí, tipicidad, ¿cómo es? Conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Conductuales, típicos, antijuridicidad y culpabilidad, ¿no? Y entonces no sería competencia de los tribunales electorales, porque lo que se dilucida el conflicto electoral no tiene que ver con el derecho penal en cuanto hace a estas tipicidades, ¿no? No sé si me explico con esto o si respondo a la pregunta de manera acertada, compañero Eliseo, que le agradezco por la pregunta. Antecedentes del derecho penal electoral anterior, sí, desde el 46 está legislado. O sea, delitos electorales ya existían, ¿no? Pero la reforma del 94 les da una materialidad, digamos, específica porque crea la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ¿no? Antes la función era propia de las mismas fiscalías, aquí ya se le va dando un perfeccionamiento, digamos, ¿no? Bueno, una sofisticación, porque perfeccionamiento tiene otras implicaciones jurídicas. Es una sofisticación del sistema electoral, pero sí, ya había antecedentes de delitos penales o penales electorales, ¿no? Bueno, insisto, háganme saber si las preguntas o las respuestas que les doy son o no completas, satisfactorias para lo que me comentan, ¿no? Entonces, bueno, decía el régimen sancionador, que tiene que ver con condiciones de equidad en la contienda, pero sobre todo con relación a la propaganda, ¿sí? La propaganda, como ustedes saben, tiene finalidades, ¿no? Legítimas, posicionar a una candidatura, a un partido político, a una ideología de un partido político, darla a conocer, ¿no? Mediar entre la decisión colectiva del voto y los partidos políticos. Pero claro, esta está limitada. Y en 2007 se estableció todo un modelo de comunicación política, y no es menor decirlo, en 2007 cuáles fueron las condiciones, cuál fue el papel que jugaron los medios de comunicación, cómo había diferentes precios, digámoslo así, ¿no? Para un actor político que para otro, la intervención de otros poderes, ¿no? Entonces, esta finalidad de la sanción administrativa busca, por un lado, como todas las sanciones, como también la propia sanción penal, primero inhibir, ¿no? Que sea un disuasorio. No lo hago porque existe una posibilidad de que me sancionen. Pero claro, no necesariamente sé qué conductas podrían en algún momento vulnerar el modelo de comunicación, sobre todo porque aquí se presenta una denuncia por parte de quien sea afectado o puede instruirse de oficio por parte de la unidad de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Comisión de quejas y denuncias, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, el régimen sancionador busca que las condiciones de publicidad, de propaganda y de violencia de género no se presenten dentro de los procesos electorales, sea en su etapa de precampañas, sea en su etapa de campañas, que no se haga mal uso de recursos públicos por parte de los partidos políticos, ¿sí? O sea, no violaciones al 134 constitucional, limitantes a el ejercicio, perdón,
limitantes a las campañas, a la propaganda gubernamental, perdón, limitantes desde luego al contenido de las campañas, en sus mensajes, en su propaganda, ¿no? Ayer nos preguntaban que cuál era la diferencia entre, o sea, si ya hay un régimen sancionador, ¿para qué sanciones penales? Como ustedes saben, la sanción penal se refiere sobre todo a los individuos que la cometen. Entonces, un mismo acto puede tener distintas consecuencias de derecho, en el derecho electoral, ¿no? Puede ser que un acto pueda, así como cuando sucede en juicios de orden civil, ¿no? Bueno, y se le da vista al Ministerio Público, a la Federación, o el que sea, para los efectos legales conducentes, ¿no? Aquí, una conducta que puede vulnerar el modelo de comunicación política también puede ser un delito, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay como diferentes consecuencias para una misma conducta, ¿no? Ahí tiene este concurso de conductas, ¿no? O sea, una misma conducta que se materializa en distintos ámbitos. Entonces, el régimen sancionador que sigue principios de derecho administrativo, que desde luego supone que hay un catálogo, así como si se tratase de delitos, ¿no? Un catálogo limitativo de conductas que para efectos de la ley están prohibidas, ¿no? Y que les corresponde una sanción. En el derecho administrativo, en el régimen sancionador, se sigue esta idea de no hay pena sin ley y no hay delitos sin ley, ¿no? O sea, tienen que estar previstos por la legislación, ¿sí? En estricto sentido electoral, ¿no? Las nulidades electorales, estas son consecuencias de derecho, no quiere decir que en el derecho electoral solo se ventilen nulidades, se ventila todo lo relativo al ejercicio de derechos político-electorales, y eso es lo que se cuida, ¿no? La voluntad popular, como ya había dicho, la representación efectiva, en la selección de candidaturas, que estos sean, ¿no? De conformidad con la normativa, bueno, propaganda, fiscalización. Nuestro sistema electoral es súper complejo, ¿no? Pero bueno, de las consecuencias más contundentes, ¿no? Para el régimen jurídico electoral es la nulidad. Desde luego también puede ser la que no reconozcan una candidatura o que no reconozcan o que no se acrediten los elementos para un partido político, para que pueda ser partido político, ¿no? Y esa también es una consecuencia, ¿no? O sea, que no me den el registro como partido político es una consecuencia de derecho. Que no me den una candidatura y que en un medio de impugnación eh, se reconozca la validez de esa resolución, tiene consecuencias de derecho. Pero aquí me refiero a conductas, ¿no? Que vulneran la normativa electoral y que tienen una sanción. Entonces, las sanciones pueden ser de índole administrativa, y con ello quiero decir multas, amonestaciones, y también, fíjense, el régimen sancionador tiene otro elemento que es la posibilidad de la reparación, ¿no? Y entonces, que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de cometerse la violación, ¿sí? Voy a poner el ejemplo que mejor conozco. Un periódico en una entidad federativa difundió una encuesta que supuestamente era eso, una encuesta. Las encuestas tienen una metodología, las encuestas que pueden tener un uso propagandístico, pero las encuestas supuestamente, ¿no? La metodología estadística supone que son una especie de, bueno, no son una especie de, son una, o parten de un supuesto estadístico que es una muestra representativa, ¿no? De la sociedad. Entonces, lo que muestran, lo que reflejan es algo muy aproximado con las debidas matices del error estadístico, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, que la representatividad de la muestra sea o no producto de un error en la selección de la muestra. Pero bueno, eso es a lo que le llaman el 95% de probabilidad de certeza, ¿no? O sea, que hay un 5% que pueda ser un error en la selección de la muestra. Pero bueno, el chiste es que tiene esta metodología que supone o que garantiza que en la medida de lo posible sean representativas de, en este caso, las tendencias electorales, ¿no? Entonces, la mostró el periódico,
y pues resultó que no tenía la metodología para hacer una encuesta, que era propaganda. Pero claro, eso puede alterar los ánimos electorales, puede influir indebidamente, hablando de campañas, ¿no? Porque pues pareciera que es un ejercicio pues más o menos científico, ¿no? Con una metodología robusta. Entonces se presentó como tal. Y entonces no solo fue la sanción al medio que lo difundió, sino publica en tu espacio una nota aclaratoria y di que no era una encuesta, ¿no? Entonces, eso transforma también la naturaleza, ¿no? La idea, y ayer lo comentaba en el video que les proyecté el juez Zaffaroni, la idea reparatoria, ¿sí? Medidas reparatorias que se le da un alcance distinto. Las nulidades, en cambio, pues no se pueden reparar. Si hay una nulidad, hay una nulidad. Pero es una consecuencia de derecho por la vulneración de la norma del procedimiento o por alterar indebidamente la voluntad popular, ¿no? Entonces, esa parte es importante, ¿no? No sé si ya hayamos recuperado a la persona que quería participar. Déjenme aquí mostrar barra de tareas. Porque les digo, como no los veo, entonces había alguien que quería participar, creo que no pudo o no regresó. Dice Jesús Antonio Chávez Hoyos, ¿sería por cuestiones meramente políticas o porque las sanciones administrativas no son suficientes o eficaces para evitar las infracciones electorales? No, ahorita vamos, lo que pasa es que son cuestiones distintas. Una cosa es la sanción administrativa y otra cosa es la sanción penal. Obviamente tienen efectos diferentes, ¿no? Yo puedo sancionar a una persona que contraviene la ley electoral de manera administrativa e imponerle una multa o no reconocerle una candidatura, bueno, no otorgarle una candidatura, pero dependiendo no solo del bien jurídico, no solo de la conducta, no solo de los alcances, sino, y ahí sí es así, ¿no? Materialmente, cuál sea la normativa que lo contiene, entonces será un delito, será una falta administrativa, ¿no? En realidad, o sea, aquí yo podría decirlo de esta manera, porque ayer lo decíamos, ¿no? Que sea una norma penal o que sea una norma administrativa, no hay una lógica detrás, no hay una X que yo despeje y puedo tener un resultado cierto. Depende, desde luego, de las expectativas, porque la consecuencia penal es mucho más concreta, ¿no? Implica un ejercicio de la violencia menor y entonces podríamos pensar, es que son conductas que vulneran de mayor medida, lo cual no quiere decir que no pueda suponer una nulidad, ¿no? Pero vulneran en mayor medida, y voy a poner un ejemplo de esto que ayer ya me había referido, los bienes jurídicos tutelados. Y entonces esa persona tendrá que ser castigada de la manera más contundentemente posible, pero no necesariamente hay siempre una lógica, ¿no? Entonces, pero claro, sí hay una parte de la eficacia de la norma, que las sanciones administrativas puedan no ayudar necesariamente o no inhibir la conducta como sí lo haría la normatividad penal, ¿no? Pero otra tiene que ver con el daño que se puede producir y el sujeto que lo haga, ¿no? La persona, el elemento subjetivo, ¿sí? Entonces, pues, la sanción penal busca esto, ¿no? Pero en todo nuestro régimen electoral lo que vamos a ver es cuáles son los bienes jurídicos tutelados. Y voy a poner un ejemplo de conductas que pueden tener los dos tipos de consecuencias de derecho, electoral en sentido estricto y penal. El hecho de que haya una sanción administrativa y un delito no transgrede el principio de non bis in idem, no, porque se trata de ámbitos materiales distintos, ¿no? Una conducta no puede ser sancionada dos veces penalmente, pero no es lo mismo la sanción administrativa. Es lo que sucede, por ejemplo, con las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que pueden también contener delitos en sí mismos, ¿no? O sea, vamos a suponer, ayer puse un ejemplo del cohecho, ¿no? El cohecho puede derivar, bueno, y debería derivar, ¿no? No solo en que al funcionario lo separen del cargo, que lo inhabiliten, ¿no? Sino que se le dé vista a la fiscalía para que resuelva sobre su responsabilidad penal o no. Son consecuencias, o sea, una misma conducta puede tener una pluralidad de consecuencias de derecho siempre y cuando sean ámbitos materiales distintos, ¿sí?
Entonces, el ámbito penal es distinto del ámbito administrativo, que es distinto del ámbito electoral. Y entonces, ayer decía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cuidamos? Ya cuando vean los delitos en particular, ¿no? Van a ver cuáles son específicamente los bienes jurídicos tutelados. Aquí ya dijimos, uno de los cuales tiene que ser la voluntad popular, otros serán la documentación, otros será el debido ejercicio de funciones. Sí, por supuesto, o sea, eso en general, el bien jurídico tutelado, dice Milly Lena, el bien jurídico tutelado en materia penal es el adecuado desarrollo de la función pública electoral, claro, pero para los funcionarios públicos, ¿no? No todos los delitos se refieren a la función pública electoral, ¿sí? Hay otros delitos que se refieren, por ejemplo, al adecuado desarrollo de la jornada electoral, hay otros delitos que se refieren al debido resguardo, y a eso iba con las consecuencias de derecho, al debido resguardo de las pruebas, ¿no? Para quienes conozcan un poco más de derecho penal, sabrán que existe esta idea de la cadena de custodia, creo que ya lo comenté, de cuidar el material probatorio, ¿no? Las boletas electorales, los paquetes electorales, en donde en caso de un recuento, pues contienen el elemento de prueba idóneo para saber cuál fue la voluntad popular, ¿no? Entonces, si se alteran esos documentos, pueden pasar dos cosas. O sea, imagínense, rompe la cadena de custodia, es decir, que los paquetes no se resguardan debidamente, se pierden algunos, y hay ejemplos de nulidades en Monterrey, hubo una nulidad por eso en 2018, y bueno, en varios. Sí, sí, la cadena de custodia, a ver, usted debe de conocer bien esta institución. ¿Por qué no nos lo refiere Milly Legnar? O sea, ¿qué es la cadena de custodia? Digo, lo iba a decir, pero para que haya más participación. Pero si puede abrir su micrófono, por favor. Bueno, sabemos de que la cadena de custodia es el medio por el cual, en este caso, los agentes de la policía, al momento de recolectar los indicios o medios de prueba en el lugar de intervención, pues desde ahí se elabora dicho documento. Ese documento, al llevarlo a una etapa de juicio, pues nos habla de que el objeto recolectado en el lugar de intervención es el mismo objeto que se va a desarrollar y se va a ventilar al momento del juicio. Es de lo que se va a hablar y es parte o instrumento del delito. Entonces, sí, es muy importante este documento de la cadena de custodia porque nos habla del objeto y nos habla de la mismicidad del objeto. Así es. Y que no pierda la eficacia probatoria, aquello que se recabó, digamos así, ¿no? O sea, que la prueba que se recabó, quién la recabó, en dónde la guardó, ¿no? Para que no pierda la eficacia probatoria, es decir, que pruebe cuando se lleve a juicio, que pruebe lo que pretende probar, ¿no? Yo ahorita me refiero a ella en materia electoral, pero le doy la palabra a Alejandro Torres y después a Jesús Antonio Chávez, por favor. Adelante, adelante. Sí, la protección del voto es otro bien jurídico tutelado. Bueno, hemos perdido a Alejandro Torres, pero estoy viendo aquí a Jesús Antonio Chávez, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, únicamente complementando, pues, que la cadena de custodia es un sistema de control de todas las evidencias, indicios, datos de prueba. Y tal como lo dijo nuestra antecesora en su intervención de manera correcta, pues lo importante es de que se mantenga el debido cuidado de esas evidencias, de esos indicios, que no se contaminen para los efectos de que cuando pasan a la etapa intermedia adquieren la categoría de medios de prueba, y una vez que sean desahogadas en la etapa de juicio como pruebas propiamente dicho, puedan ser valoradas debidamente por él o los juzgadores que constituyen el tribunal de enjuiciamiento. Es cuanto. Gracias, doctor. No, gracias, al contrario. Bueno, en materia electoral, y esta es una institución de derecho penal, pero en materia electoral se ha adoptado la idea de la cadena de custodia porque igualmente son todos los procedimientos, bitácoras, documentos en donde se establece quién tuvo contacto con el medio probatorio, en este caso la paquetería electoral, por qué, a dónde se trasladó, quién la trasladó, en dónde fue resguardada la paquetería, ¿no? O sea,
Vamos a pensar, el día de la jornada electoral, los presidentes de casilla llevan la paquetería electoral a la casilla y una vez que termina la jornada electoral, vienen las actas de escrutinio, ¿no? Los partidos políticos firman o pueden levantar un escrito de queja y negarse a firmar, se da cuenta de ello, se sella un paquete, ¿no? Donde se contiene, entre otras, la urna electoral, estos decía actas de escrutinio y cómputo, y se tienen que trasladar a las sedes de los distritos, ¿no? En donde se resguardan. Entonces, en la cadena de custodia es desde que se trasladan a estos lugares, en donde se resguardan, quién los resguarda. Obviamente, esto también implica que hay un sello y hay una firma, que en las bodegas en donde se resguarda igualmente se sellan las bodegas, se firma, y todo el personal que tiene contacto con los paquetes electorales se tiene que decir, ¿no? Para seguir justamente los eslabones a partir de los cuales se pueda saber cuál fue el trayecto, quiénes manipularon, o sea, quiénes tuvieron contacto con estos medios probatorios. Si se rompe, entonces pasan dos cosas. Una es que, como pasa con el derecho penal, corríjanme si estoy mal, pierde eficacia probatoria. Entonces, si se rompe la cadena de custodia, desaparece la paquetería y de repente no sé dónde está, no sé dónde la resguardaron, o están alterados los sellos, o están abiertos los paquetes, entonces ya no puedo saber que los resultados que ahí se contienen sean fidedignos. Ahí se rompe la cadena de custodia y eso tiene una consecuencia de derecho electoral en sentido estricto. Imagínense ustedes que, no sé, no se sepa el destino o se alteren o hay evidencias que parezcan o que hagan suponer que se alteraron, se rompieron los paquetes, no tienen los sellos, etcétera, y entonces no podamos saber que el contenido de un determinado paquete es fidedigno y que la elección se haya resuelto por, digamos, 100 votos y un solo paquete contenga 200. Entonces, ese hecho por sí mismo tiene la consecuencia de, como ya no hay medios de prueba idóneos para hacer un recuento, la consecuencia es la nulidad, ¿sí? Esa es una consecuencia de derecho electoral, pero también se tendrá que determinar la responsabilidad penal de aquellos sujetos que lo alteraron. Entonces, ahí tenemos dos consecuencias para un mismo acto, que no necesariamente es una misma conducta, porque la conducta se va a sancionar por el derecho penal para quien la cometió, pero la consecuencia de derecho electoral de la nulidad es independiente. No sé si me explique, ¿no? ¿Qué aspectos se consideran como protectores del bien jurídico tutelado? A ver, déjeme. De los derechos políticos antes, durante y después de un proceso electoral. Mire, la cuestión de violencia política de género tiene su propio, digamos, su propio módulo, ¿no? Pero desde luego, los derechos político-electorales en tratándose de violencia política de género, lo que se protege, obviamente, es que las condiciones, digamos, de competencia sean equitativas, que se proteja la paridad, que no se reproduzcan estereotipos de género, ¿no? Es decir, que por el hecho de ser mujer, de atribuirle una serie de constructos culturales, no minen ya sea el ejercicio de su encargo. Ahí está legislado, artículo 20 bis de la Ley General de Delitos Electorales, pero también hay asuntos, ¿no?, en donde se ha ventilado esa parte y que tiene consecuencias de derecho electoral como de derecho penal, ¿no? El menoscabo de el ejercicio de derechos político-electorales. Entonces, ¿cuáles son los bienes jurídicos tutelados? Tendríamos que irnos a cada una de las conductas porque son varias, digamos, son varios tipos penales y cada tipo penal puede tener más de una conducta. Entonces, no es un aspecto temporal. La violencia política de género no está sujeta a los procesos electorales, es decir, puede darse antes, durante o después, ¿no? Entonces, no tiene ese elemento. Hay algunos delitos y delitos electorales en particular que sí tienen un elemento temporal que solo pueden cometerse durante la jornada comicial o que se pueden cometer, por ejemplo, durante la veda electoral, y hay otros que no tienen ese criterio temporal. La violencia política de género no tiene elemento temporal. ¿Qué aspectos se consideran? Por ejemplo, no son delitos, o sea, puede tener elementos subjetivos, puede cometerla una pluralidad de sujetos, ¿no? Lo puede cometer un superior jerárquico, pero en realidad la puede cometer cualquier persona, ¿sí? Entonces,
Eso con relación a la violencia por cualquier género. No sé, como protectores del bien jurídico, o sea, el bien jurídico tutelado, como decía, es el derecho de participación, el derecho del ejercicio en el encargo, son distintos, distintos tipos penales, ¿no? ¿Cómo se llama? Las condiciones para el acceso a candidaturas en condiciones de igualdad, pero lo que se protege es que el género por sí mismo no suponga una situación de desventaja para las mujeres. Digamos, ese es como el elemento central que se va a proteger, ¿no? Que no se utilice como elemento ese para el menoscabo, para el detrimento o para el no ejercicio de derechos político-electorales. Entonces es la igualdad y la equidad, ¿no? En ese sentido, en sentido amplio, ¿no? Más allá de que, como les refiero, hay una clase específica de esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar para ya finalizar? ¿No? Bueno, entonces esto, ¿no? Las dimensiones del jus puniendi electoral, las consecuencias de derecho y la inserción de la norma, aquí sí, para cuidar dos aspectos. La legalidad de los procesos y, por otro lado, para cuidar a los procesos mismos. Pero vemos que los procesos electorales, entonces, en su complejidad, tienen distintos ámbitos materiales de protección, ¿no? Ámbito administrativo, ámbito electoral en sentido estricto, con las consecuencias de derecho que eso sucede, y el penal, y que esto también tiene una distribución de autoridades. Mañana irán viendo cuáles son las autoridades y ya después verán las competencias. Hay una clase y creo que hay varias personas aquí, ¿no?, que están con el fiscal de Nuevo León. Entonces hay una clase específica de las competencias de las fiscalías, ¿no? Pero bueno, sabrán que hay una pluralidad, pues, de autoridades y con ello distribución de competencias para proteger el bien jurídico de todos, bien jurídico por excelencia, que será la democracia y sus procedimientos en esta vertiente. Pero que, como ya hemos referido, también en sentido amplio, pues se protegerán por parte, sea del régimen sancionador, por parte del régimen electoral en sentido amplio, la representación efectiva, ¿no? Bueno, si no hubiere más preguntas, comentarios, yo hasta aquí me detengo. Espero ahora que esta sesión, complementada con la sesión de ayer, pues igualmente haya... Sí, las presentaciones las pasan por correo electrónico, me las pueden solicitar a mí directamente. No, ¿saben qué? Es que somos muchísimos en este diplomado. Entonces, yo se las hago llegar. Es que les iba a dar mi correo electrónico y no es que no quiera dárselos. Lo que pasa es que si somos 79, luego resulta muy difícil que yo vaya contestando, voy contestando de a poquito y luego se me olvidan algunos o se me pierden y entonces ya es como, ay, no respondió, ¿no? Qué mala onda. Entonces, si les parece, yo le hago llegar la presentación al departamento correspondiente de tecnologías para que al final les faciliten todas las presentaciones, ¿no? Y así va a ser más fácil tanto para ustedes como para mí, porque si no, les voy a quedar mal si les digo, escríbanme a mi correo electrónico y luego no se las mando, ¿no? Bueno, insisto, espero que esta clase junto con la de ayer haya sido como complementaria, suficiente, ¿no?, para entender las funciones de la norma, los alcances, los bienes jurídicos tutelados en sentido amplio y las diferentes manifestaciones del régimen electoral, un poco su transformación, que ya la verán con mayor amplitud el día de mañana y la próxima clase después de mañana, que creo que será el día lunes. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por su asistencia, por su participación. Otra vez deseando que este primer módulo del Diplomado en Derecho Penal Electoral sea satisfactorio para todas y todos ustedes, de conformidad con sus pretensiones. Se inscribieron buscando algo, ¿no? Y espero que lo vayan encontrando. Desde luego que lo hayan encontrado en estas dos primeras clases, pero que lo vayan encontrando a lo largo de las sesiones. Gracias por los comentarios y hasta la próxima. Nos volveremos a ver en otro módulo de este diplomado. Buenas noches y hasta la próxima. Y para quienes descansen a partir del día jueves, pues feliz fin de semana largo, ¿no? Feliz puente y felices fiestas patrias. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, gracias. Hasta mañana a todos, a todas. Buenas noches a todos.
Adiós, buenas noches.